damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que ya está con nosotros aquí en el estudio, la ingeniera María Susi Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Me siento en familia con ustedes. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Feliz año. Gracias igual. Bien, ingeniero, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Y vamos a hacer un breve recuento. No, creo que con el sector hemos tenido muy buenos programas y le hemos explicado mucho a la gente todo lo que hace el sector y las cosas que quiere para el sector de la construcción. Y yo creo que no hacemos nada con llevar hoy un programa educativo en esa parte, sino que veamos a dónde llegamos en el 2018 con las cosas que quería el sector y qué expectativas tenemos para el 2019. Hablábamos sobre todo de agilización de permisología en República Dominicana, solicitudes de parte del al Estado de ampliar o de mejorar la posibilidad de ampliar inclusive hasta el polígono central y las facilidades dentro del sector que habían para los constructores, con todo lo que tenía que ver con esto de la parte impositiva, la misma parte del lavado de activos. Vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Realmente nosotros tenemos múltiples problemas, sobre todo lo que tiene que ver con la tasa fija a largo plazo, que recientemente se creó en el 2016. Usted habla de la tasa de interés con que se financian los apartamentos. Para la financiación de los préstamos hipotecarios de largo plazo. Recientemente, en el 2016 o 2015, se creó TIDON, que es la titularizadora dominicana. La titularizadora dominicana estaba esperando las normas de la DGI. ¿Qué pasa? El artículo 114 de la ley 189-11 establece que toda emisión de títulos hipotecarios no paga impuestos. Es la ley de fomento del mercado hipotecario y del fideicomiso. Exacto. Entonces, al no pagar impuestos, cuando ¿No paga impuestos solo cuando hay un fideicomiso o siempre? Cuando hay un fideicomiso. Okay. De hecho, TIDON está compuesta por un fideicomiso. En este caso, las normativas que emanan de la DGI le quiere cobrar o establecen las normas 3 ITEVIS. El ITEVIS por la administración de la banca, porque la banca se queda administrando las hipotecas. O sea, cobra al deudor las hipotecas. Y cuando le va a facturar al fideicomiso, ahí ellos le incorporan el ITEVIS. ¿El ITEVIS de la proporción del servicio, del costo del servicio o del inmueble? No. De lo que están facturando por el trabajo de ellos. Y le están entregando al fideicomiso los recursos provenientes de la cobranza de las hipotecas. Cada mes le cobran el 18%. También le cobran el 18% a TIDON. TIDON administra el activo y los pasivos. El activo, que es... Como fideicomiso, ¿verdad? TIDON no es el fideicomiso. TIDON es la titularizadora dominicana, pero administra el activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque TIDON estructura el lanzamiento de las hipotecas, estructura las hipotecas y la coloca en el mercado de capitales, en el mercado de valores, sobre todo para las AFP. Eso significa que cuando TIDON le factura al fideicomiso, también le quieren cobrar el 18%. Y también cuando se estructura lo que se va a colocar en el mercado para el fideicomiso, que se paga el 0.76% o 0.75%, también en esa facturación le quieren cobrar el 18%. Pero usted dice, perdóname que le interrumpa, usted dice, ha dicho 2 veces, le quieren cobrar el 18%. Está establecido en las normas ya. Ok, pero la pregunta es,
cuando dice le quieren cobrar es porque todavía no lo han cobrado. Porque yo estoy claro en que la ley 189.11, que era para promover el mercado de desarrollo y fideicomiso, era realmente incentivar eso. Claro y que fuera, claro que y que sí. tenía la ley precisamente y los mismos reglamentos. Esas exenciones para que el sector pudiera expandir más y la gente pudiera acceder a un préstamo más económico. Las normas que ha hecho la DGI son normas establecidas ahora con Magín Díaz o antes. Son normas establecidas ahora, emanaron al final del año. Entonces, ellos se sentaron, se han sentado con el ministro de Hacienda. ¿No será, ingeniero, que hay mucha gente utilizando la ley para no pagar impuestos? No es que hay mucha gente utilizando la ley para no pagar impuestos, creando los fideicomisos y eso, y que ustedes, el sector organizado, formal, se está perjudicando de eso. El 75% de los fideicomisos son de carácter inmobiliario. El 75%. Hay otros fideicomisos de administración, sucesorales, de gestión, pero el 75% son fideicomisos inmobiliarios y sobre todo de vivienda de bajo costo. ¿Eso qué impediría? Porque no pueden hacer la emisión de los 3.000 millones que pensaban hacer recientemente. No pueden hacer la emisión porque eso significaría 100 millones de pesos en 15 años, lo que no permitiría tasas fijas a largo plazo. O sea, tasas fijas a 5, a 10, a 15 o a 20 años. Hay una situación... La tasa fija es lo que vemos en los carros, cuando la gente dice tasa fija, significa que durante la vida de su préstamo, el tiempo que usted lo coja, no le va a variar la cuota. La tasa es fija, no le varía la cuota, y entonces las familias viven en más tranquilidad. Estabilidad. En más estabilidad, porque de lo contrario, la variación de la tasa significaría muy perjudicial para las familias y sobre todo para la vivienda de bajo costo. ¿Y qué proporción usted entiende que, porque sabemos que los ITEVE al final se transfieren, pero esa transferencia encarece el valor de las propiedades? ¿De qué valor estamos hablando de dinero, del precio de una propiedad? Porque cuando usted pagaba el 25% de impuestos sobre la renta, o el 27% de la ganancia de las empresas, antes sin fideicomiso uno decía, bueno, yo construyo, pago mi ITEVE en la construcción, pago mis seguros de empleado y todo en la construcción, y cuando vendo, si el proyecto me costó 100 millones de pesos y me dejó 20, de esos 20 yo pago 5 o 6 de impuestos de beneficio. Se paga el 10% sobre los beneficios. Solamente el 10%, pero el ITEVE encarece la propiedad. Pero en la vivienda de bajo costo no hay ITEVE. No debería haber. Pero en la vivienda media, que todos pero es que bajo costo es hasta 2,5 millones. Por la garantía del fideicomiso, es garantía para el comprador, es garantía para el promotor, es garante para los prestadores de servicio. Entonces, el fideicomiso es un instrumento que vino para quedarse. Entonces, no es posible que lo hagan tan complejo y, sin embargo, el artículo 114 dice que cualquier emisión de hipotecas no paga impuesto en la ley de fideicomiso. Entonces, no es posible que las normas establezcan 3 ITEVIs, el ITEVIS por la administración de los bancos, el ITEVIS por la administración de Tidón y el ITEVIS por la estructuración de la emisión de los 3.000 millones que ellos iban a emitir recientemente. ¿Qué sucedería? Que no es posible la colocación de los 3.000 millones con esas normativas. Entonces eso nos perjudica grandemente a nosotros los constructores, porque el miedo de las familias a la variación de la tasa, ahora mismo hay tasas fijas en el Scotia Bank, en Arná, en el Banco Popular, hay tasas fijas, pero eso pudiera variar. Cuando se coloque en el mercado los 3.000 millones, que se van a hacer emisiones periódicamente, y hay 1.000 millones disponibles en las AFP, entonces es importante que esas normativas estén debidamente consensuadas con la ley. Precisamente, ahí voy. Ingeniera, cuando la DGI trabaja en una norma, se supone que la pone en borrador públicamente y la manda a los interesados. En el caso específico de la especie que estamos tratando, ¿con usted no se consultó
Acoprovi no se empoderó de un borrador de esto para discutirlo, o cuáles gestiones ustedes han hecho? En el caso de Tidón, fue Tidón quien llevó el liderazgo, pero a quien nos afecta es a los promotores, porque no podemos vender con variación de tasa y variación de plazos, y eso perjudica grandemente el que las familias puedan adquirir una vivienda. El déficit supera el 1.800.000 unidades. Ah, porque todavía usted está hablando de variación de plazos también. O sea, el banco te puede también decir, tú lo cogiste a 10, ahora lo quiero a 5. No necesariamente. Tú lo cogiste a 10, pero te varía la tasa. Claro. Y al variarte la tasa, es posible que las viviendas de bajo costo no puedan pagarlo. Y sobre todo, el grueso de los fideicomisos son de vivienda de bajo costo. Eso inclusive aumentaría el riesgo de incobrabilidad. Claro. En la banca. Claro. Pero y ya la banca no podría establecer tasas fijas a un plazo determinado. Y esto significa para nosotros una disminución del mercado. Exacto, exactamente. Significativa, una disminución del mercado. Porque ya tenemos el tema de la ley de lavado, que está aquí conmigo mi amigo, el tema de la ley de lavado. Que es otro costo importante para el sector. También el 58% de los trabajadores son informales, y para demostrar el ingreso le da mucho trabajo, porque tendrían que demostrar depósito en cuenta, la mayoría no tienen cuentas en los bancos. Y esa situación ha complicado también todo lo que es el acceso de las familias, tanto de vivienda de bajo costo como la de alto costo. La vivienda media generalmente le prestan a las familias jóvenes entre 30 y 45 años, que tienen profesiones, que tienen idiomas, más de 2 idiomas, que tienen tecnología, que están empoderadas de lo que es la educación actualizada. Mire, si fue Tidón que manejó eso, le pregunto, si ustedes saben, ¿qué hizo Tidón frente a la DGI? Tidón ha hecho de todo. Tidón se ha reunido con el señor Magín Díaz, se ha reunido con el ministro de Hacienda. Tidón, yo les aconsejé a Tidón que como este año de innovación y de competitividad, claro, entonces yo creo que hay un espacio en procompetitividad con Rafael Paz para que ellos puedan ponderar el tema del artículo 114 en la ley de fideicomiso y del fomento del mercado hipotecario, y que ellos puedan ponderar que cualquier emisión de titularización de hipotecas no pague impuestos. ¿La defensa que hace la DGI cuál es? O sea, ¿cuál es el argumento de DGI? La DGI quiere cobrar. O sea, DGI, lo más importante para la DGI es el cobro. Inclusive nosotros nos hemos sentado con el tema de la ley 07-2007, que es un incentivo para la construcción en materia de que no pagamos el 1% del valor del desarrollo durante el proceso constructivo. Pero ahora nos están poniendo que hay algunas ítems que no nos aprueban el no pago del 18% o el no pago del 1%. Por ejemplo, cuando nosotros importamos aluminio y importamos vidrio, los ventaneros nos fabrican para el hueco de nuestras edificaciones. Sí. Entonces eso debe de pagar el 1.8, no el 18%. Ellos quieren cambiar las normas 07-2007, pero nosotros somos de capital intensivo. Y al ser de capital intensivo, tiene que tener algún incentivo para nosotros promover la vivienda, que el déficit es muy alto. Oxfam dice que supera los 2 millones, pero el Ministerio de Economía y Desarrollo, de Planificación y Desarrollo,
dice que es 1.440.000 unidades. O sea que el déficit habitacional va creciendo constantemente y además claro, a un ritmo acelerado, porque yo claro, recuerdo cuando estábamos en el BNB, se hizo un trabajo conjuntamente con Acoprovi también, y el déficit en ese momento, estamos hablando del año 2009, estaba más o menos de 1 millón de habitaciones. En el 2013 nosotros como Acoprovi hicimos el déficit cuantitativo, porque nosotros producimos viviendas nuevas, sí, y nos arrojó 900.000 unidades, exacto, como exacto, déficit cuantitativo. Exacto, menos de 1 millón. En este caso, conciliando la metodología del Ministerio de Economía y de la ONE y de la Oficina Nacional de Estadística, el déficit le dio 327.000 unidades como déficit cuantitativo. No es posible que nosotros hubiésemos desarrollado, tanto el sector formal como el sector informal, tantas unidades para que el déficit bajara tan significativamente. Por ejemplo, ellos dicen que no tener agua... Se hicieron dos, en ese tiempo se han hecho como 200.000 viviendas, los últimos 3 años. Más o menos, más o menos. El déficit aumenta cada año por la formación de nuevos hogares o por el deterioro de las viviendas. Yo siempre digo que el déficit es visual porque tú no conoces la vulnerabilidad del suelo. Pero ¿cuánto tú no conoces... ¿Cuánto puede aumentar por año? Aumenta cada grupo entre de muchachos que van casándose, cada generación... Aumenta entre 35.000 y 40.000 viviendas cada año. Exacto, al año. Cada año. Entonces, no es posible que el déficit haya disminuido. No, no es imposible. Por ejemplo, ellos consideran que el no tener agua a lo interno de la vivienda no es un déficit cualitativo. ¿Cómo que no? Imagínese usted si cuando usted se levanta tiene que salir a un callejón, a un callejón a procurar agua para bañarse o para hacer el desayuno. Sí, entonces nosotros no consideramos que eso no es déficit cualitativo. También ellos entienden, y ellos nos explicaron la metodología. Yo creo que la metodología tiene buen, ¿cómo se llama? Tiene buenas intenciones, pero hay aspectos que no son considerados. Por ejemplo, el hacinamiento. El hacinamiento, ellos consideran que si viven más de 2.5 personas en una habitación, es hacinamiento. Pero depende de si hay 2 familias viviendo en una casa, nosotros consideramos que la segunda familia merece una vivienda. Claro. Entonces, no es posible que ellos entiendan que si la segunda familia no tiene el ingreso suficiente para adquirir una vivienda, eso no lo consideran deficitario. No lo consideran como deficitario en términos cuantitativos. Pero lo más importante que yo vine a hablarle fue lo de Tidón. Sí. Si nosotros no tenemos tasas fijas a un plazo determinado, el mercado puede caerse. Y nosotros somos el segundo sector en la economía. Y el 80% del territorio está ocupado por viviendas. Es decir, que la mayoría de las construcciones son viviendas que la produce el sector formal o el sector informal. Entonces, la vivienda es determinante porque la vivienda mueve la industria, mueve el transporte, mueve la banca, mueve las MIPYME, mueve el empleo y le da apertura a profesionales jóvenes de que se incorporen en los trabajos de la construcción, que es importante porque los jóvenes están escasos de trabajo y cuando tú sales de la universidad, tú te sientes un poco en el aire. ¿No hay acercamiento ninguno, ingeniero, con impuestos internos con este tema? ¿No hay respuesta a esta solicitud? Se han hecho muchos acercamientos, pero las últimas normas que se emitieron a final del año establecen los 3 ITEVIS. El ITEVIS por la administración de los bancos, el ITEVIS por la administración de Tidón y el ITEVIS por la estructuración. ¿Y entonces fueron de Rafael Paz, como usted dijo, o van a ir donde Rafael Paz? Estamos en esa dirección. Okay. Vamos a hablar con Rafael Paz
Rafael Paz ha hecho excelente trabajo en términos de la competitividad, inclusive la ventanilla única es un esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas y de Rafael Paz, y han disminuido los tiempos de aprobación de las licencias en el Ministerio de Obras Públicas. En las alcaldías han burocratizado los procesos, y eso, si tú disminuyes el tiempo en el Ministerio de Obras Públicas, pero tú burocratizas en las alcaldías, sobre todo en la del Distrito Nacional, es muy perjudicial porque tendríamos iguales tiempos. De hecho, el Banco Mundial dijo que para obtener una licencia eran 205 días, que son prácticamente 9 meses. Pero eso ahora se dijo que a partir de diciembre van a llevar eso a 60 días, 90 días, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Yo estoy esperanzada. Pero en Obras Públicas ya se abrió el departamento de la ventanilla única. Todavía. Nosotros estamos depositando los planos. ¿Es que son 30 oficinas o 2, qué sé yo cuántas? Es que son muchas oficinas, son casi 26. Sí. Si el proyecto es turístico, tiene que ir a Obras Públicas, Medio Ambiente. Como quiera, nosotros tenemos que ir a Medio Ambiente para solicitar la excavación en zona urbana. Pero es una situación muy compleja porque son muchas instituciones y cada institución dura su tiempo. Entonces la ventanilla única vendría a favorecer lo que es la disminución del tiempo. A mí me preocupa algo en el sentido de que si nosotros depositamos todos los planos desde el inicio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tendríamos mucho más dictámenes, porque nosotros para poder hacer los planos técnicos, que es el estructural, el sanitario, el eléctrico, nosotros tendríamos primero la aprobación de las alcaldías. De lo contrario, si depositamos todo en el Ministerio de Obras Públicas, primero tienen que ir a la revisión de las alcaldías para la aprobación de los planos técnicos, lindero, altura, densidad, el tema, inclusive tenemos revisiones de los mismos aspectos en ambas instituciones, en las alcaldías y en el Ministerio de Obras Públicas, como son las escaleras de emergencia. Entonces es una situación que alarga los tiempos y alargar los tiempos es costo para nosotros, porque el terreno en el Distrito Nacional aumenta de un 15 a un 20% cada año. Por ejemplo, Piantini estaba en 1.600, ahora Piantini está, si tú no pagas 2.000 pesos, dólares por metro cuadrado, en Piantini tú no puedes comprar un solar. Entonces es una situación compleja. Pero han aumentado también las densidades, las alturas, para poder aumentar los precios. Al contrario, se supone que el POD del Distrito Nacional establece, y yo lo he dicho aquí en otros programas, establece una ciudad compacta, resiliente, sostenible, equitativa y no sé qué otro aspecto más, pero esos aspectos significan una ciudad compacta. Una ciudad compacta es fundamental porque no hacemos nada con el reguío de redes. El reguío de redes para el Estado le costaría muchísimo dinero, porque si tú tienes una ciudad con conurbación, que es el reguío, que es la horizontalidad, tú tienes redes eléctricas, redes sanitarias, redes de agua potable, y ese mantenimiento de esas redes y la instalación de las redes es altamente costoso. Entonces, por eso nosotros creemos en la ciudad compacta y es un lineamiento que establece el POD del Distrito Nacional. El POD no ha sido aprobado. El Plan de Ordenamiento del Territorio del Distrito Nacional no ha sido aprobado, pero ya tenemos con el alcalde David Collado, con el alcalde David Collado 2 años y medio y no acaban de aprobar el POD. ¿Por qué? Nosotros necesitamos mayores densidades y mayores alturas. Y esa iniciativa que ustedes tenían, por ejemplo, de que en algunas zonas
se permitieran viviendas hasta sin parqueo. Bueno, ¿Eso se desestimó? Eso se desestimó, porque para ello es necesario que aprueben la ley, la APP, la Asociación Pública Privada, sí, de manera tal que ya están en eso, sí, de manera tal que se puedan desarrollar parqueos públicos, sí, sobre todo en la zona del polígono, que hay una densidad más alta, que se puedan aprobar parqueos públicos y que no permitan el estacionamiento en las calles, porque si no el parqueo público no tendría sentido. Claro, claro. No generaría la inversión que necesaria. Lo que hay que hacer es el parqueo público. Hay que hacer parqueo público, como dijo la ingeniera, de parquearse en las calles. De hecho, un ministro nos dijo que él tenía un apartamento en Miami de 3 habitaciones y que tenía un parqueo. Sí. A nosotros nos piden parqueo de visitas. Sí, sí, sí. Que no es posible, la familia no lo puede pagar. Pero no será... Pero... apenas puede pagar su propio parqueo. Sí. Imagínese usted si también tiene que pagar parqueo de visitas. Pero no será que habrá que hacer alguna regulación también, ingeniero, porque lo que yo veo, por ejemplo, en el polígono central, en el área de Naco, tú dices, es que no hay familia con un solo carro. Son 2, 3, 4, un carro en la calle. Es un nivel social que hay con ese tipo y que hay una clase media baja o baja que tiene un solo vehículo. Generalmente nosotros establecemos... Porque yo lo que veo con la calle nosotros llena establecemos 2 parqueos. 2 parqueos por unidad. De 3 habitaciones. Y de una habitación, un parqueo. Y de 2 habitaciones. La familia no compra 2 habitaciones con un solo parqueo. Aunque las normas que estamos revisando con el Ministerio de Obras Públicas a través del CONARTIA, que es quien norma todo lo que tiene que ver con las edificaciones, establece que una habitación es un parqueo. Más de 100 metros es parqueo y medio, y más de 140 metros son 2 parqueos. Pero es importante los parqueos públicos, es determinante, porque sí, en el caso de Piantini tú puedes caminar por las aceras. De hecho, en Piantini hay tantas edificaciones y en Naco, como usted dice, que es importante, nosotros hacemos las aceras. Cuando nosotros hacemos un desarrollo, nosotros hacemos las aceras, y por eso casi no castigan, porque cuando estamos demoliendo la acera para hacer la nueva, tenemos que ir a pedir un permiso. Ahora no quieren pedir permiso por los vaciados, pero nosotros pagamos el 2.5% por cada 1.000 pesos de inversión directa a los ayuntamientos, el 2.5% por cada 1.000 pesos de inversión directa en la construcción, que es el permiso para el monte y desmonte. Pero ahora la permisología es más burocracia, porque si ya no dieron el permiso para la construcción, hoy puede ser el hormigón, pero mañana puede ser el acero, las puertas, el cemento, el bloque. Ingeniera, finalmente de mi parte, volviendo al tema de DGI, que es el tema principal que usted quiso tratar, ¿habría algún apresto de ustedes a elevar algún recurso frente a la DGI, si no prospera con paz este tema? Bueno, nosotros vamos a ir a... Porque hay una violación a la ley. Nosotros vamos, si Tidón tiene que llegar al presidente, llegará el presidente. Porque los bancos que son propietarios de Tidón, está el BH de León y está la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. No sé qué otros bancos están, pero el señor Molina Checar pertenece al Consejo de Competitividad. Correcto, pertenece al Consejo de Competitividad. Y a nosotros no es fácil llegar a Rafael Paz como sector de la vivienda. Como sector, no solamente vivienda, porque nosotros hacemos vivienda y edificaciones y plazas comerciales, sí, hacemos todo tipo de edificaciones. Sí. Y también dentro de nuestra membresía de ACOPROVI hay hoteleros.
También hay hoteleros. Bien. Que es importante. Le damos las gracias a la ingeniera Susi Gatón. Ella es presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.